Terry Eagleton, como la mayor parte de vosotras y vosotros sabéis, es profesor de la Universidad de Lancaster, titular de la cátedra John Edward Taylor en la Universidad de Manchester y miembro de la Academia Británica. Es especialista en literatura contemporánea y teoría literaria marxista. Ha consolidado posteriormente su enfoque interdisciplinario al sintetizar los estudios culturales, la teoría literaria, el marxismo y el psicoanálisis. Es autor de más de una treintena de libros. Cabe destacar entre ellos La estética como ideología, editado en Trota, de 2006, Por qué Marx tenía razón, en Península, en 2011, y Materialismo, también en Península, de 2017. So, Professor Eagleton, now you can start your talk and you will see the audience. Good, thank you very much. Well, good morning. I'm delighted to be with you this morning. Although there are much more pleasant ways of being in Madrid than being at this distance. However, my only problem with this form of communication is that I'm actually much more handsome than the image of me would suggest. So just bear that in mind while I'm talking. Can you hear me all right? Is that okay? Can you hear me? Yes, we're hearing you perfectly, Professor. Okay, right. Well, fine. I began by saying that I was delighted to be with you, but the sense in which I am with you, or you're with me, is interestingly ambiguous. In what sense are we together? Let me begin by reflecting on that. We're not physically present to each other, because physical presence involves sharing the same space at the same time, yes? And we're not doing that, but that doesn't mean, the fact that we're not physically present to each other doesn't mean that we're not bodily present to each other. We're bodily present to each other because bodies are what we are. If something doesn't involve my body, it doesn't involve me. It's interesting that one of the first images we have when we hear the phrase "the body in the library," is a corpse. The word body can very frequently, of course, mean corpse, which is just a hangover from a Cartesian heritage for which matter, body, is essentially dead or inert, and the body, being a lump of matter, is therefore seen in the same kind of way. However, when I'm on the phone to you, for example, I'm bodily present to you. Not physically, but bodily. And I think we have to restore or retrieve that sense of bodily presence. If one sees the body essentially as a lump of matter, one then has problems with how it moves and walks and stumbles in and out of pubs and so on. And in order to do that, in order to solve that problem, you feel the need to add some extra factor, some mysterious ingredient or, X, which lurks somewhere inside the body and which is the principle of animation and which is generally known as the soul. As soon as you do that, however, the problem of the relationship between the two, the body and the soul, the problem, in a word, of dualism, arises. How can a material thing be united to an immaterial one? Ludwig Wittgenstein points out the oddness of saying his soul left his body at exactly 3:17 p.m. How can an immaterial thing leave a material one? What would that mean? The soul here is pictured as a kind of ghostly organ,
yes, like a sort of spectral kidney or pancreas, which lurks within the body, or in the famous phrase used by the philosopher Gilbert Ryle, it's the ghost in the machine. Gilbert Ryle, incidentally, was an Oxford linguistic philosopher, as I'm sure you know, who once claimed that he talked a student out of suicide by pointing out to him that the grammar of nothing matters differs from the grammar of nothing chatters. You know, philosophy has its uses. So we're talking here, you might be wondering what all this has got to do with Marx. But, well, not much, but we're talking about what you might call a somatic or bodily materialism, which differs from that dualist tradition. The point I'm trying to make is the image of the soul arises from an inadequate image of the body. If you have a certain idea of the body as essentially inert and dead, then you're going to have to resort to something like the idea of the soul. You need something which differentiates human bodies, for example, from, say, dishwashers and garbage cans. But if you had an adequate image of the body, my argument is, you wouldn't need this elusive factor called the soul in the first place, or at least you could reinterpret it in some more interesting way. You need the soul as an animating force because your idea of the body is too mechanistic. The soul is, among other things, a way of trying to differentiate between human bodies and bodies like, you know, hats and chairs and kettles and so on. But you don't do that by adding something to your idea of the human body. You do it by transforming your understanding of the body as, for example, creative, laboring, communicative, interpersonal, relational, self-realizing, self-transformative, self-transcendent. I mean by self-transcendent, a body, the kind of body that's able to make something out of what makes it, that's able to work on its material situation in a way which actually allows it to move forward, so that by self-transcendence, I really mean history. This kind of body, peculiarly, is a body which exists in or which fashions history. And soul language is, I think, just a way of saying all this. It's a way of describing bodies of this distinctive kind, as indeed the greatest of all theologians, Thomas Aquinas, argued very ably. Soul, in short, is not a kind of ghostly organ, but a way of doing things, a mode of being in the world. As Wittgenstein remarks, you don't speculate that someone has a soul. Why not? Because you can see it. It's entirely open to view. Nothing is hidden in that sense. It doesn't lie behind what people do or say. It's in what they do or say. It's the activity of doing it. It's in it. In the same way, I suggest that the meaning is present in a word. The soul is in the body, although that's pretty misleading, in the way that a meaning is present in a word. And since meaning isn't a thing, but itself a form of activity, a way of doing things with words, the soul is a form of activity as well. In fact, you're watching a piece of that activity right now, unless you're asleep, that is, which is fair enough with me. As they say, a lecturer is somebody who talks in another person's sleep.
And all that is different from supposing that the real me is a spiritual entity shut off from others by my material bulk, which would be like imagining that the meaning of a word is something secreted deep inside it, rather than a question of what it gets up to with other words. People sometimes say that they have a soul, which is quite as misleading a verb as saying that you have a body. Yes, which makes a body sound like a possession. You have a body in the same way that you have a bowler hat or a Rolls Royce. But you don't have a body and you don't have a soul either. It's to say that one has a soul is just to say that you're a chunk of material stuff of a very peculiar kind caught up with carnal creatures in a material world, creatures who encounter each other not just as parcels of flesh and blood and bone and gristle, but actually as signifying subjects. To grasp blood and flesh and bone and gristle as a mode of presence to others and to the world is like seeing a line of print, not simply as a set of black marks, but as a cluster of meanings. And meaning, of course, is a very mysterious thing. Bodies which are at present to each other in this way, which is to say that their flesh becomes somehow signifying, are actually closer to each other than they would be if they were simply contiguous. That's to say, simply physically next to each other, simply adjacent, by the fact of language, of signification, of semiosis. I can be closer to you than simple touching. Sexuality, for example, is mainly a matter of talking, or am I missing out on something? If you gave a little laugh there, you would have proved that you were still here, but that doesn't matter. However, when somebody dies, when I die, for example, I'll simply be a pointless piece of stuff, material stuff, like a set of meaningless marks that are now unintelligible, that nobody can read. I'll have dropped out of the network of signification and the shared activity with which that's interwoven, and in doing so, I'll have ceased to be a self. Or indeed, in Aquinas' view, ceased also to be a body. Aquinas won't use the word body of a corpse, because for him the body is simply intrinsically creative. He speaks instead of the remains of a body. It would be strange, wouldn't it, to ask, is Maria at home? And for somebody to reply, yes, but she's dead. When she's dead, we can't speak of Maria at all. Not because her soul has flown off somewhere, but because her body has ceased to be personal, relational, communicative, self-transformative, self-transcendent, and all of that, which is the same thing, essentially, as saying that her soul has flown off. Who is in the graveyard? Nobody is in the graveyard. So, what has all this to do with Marxism? Have you blundered into the wrong conference by mistake? Well, nothing that I've said so far about what you might call the phenomenology of the body, which is not the most common way of discussing the body today, but has been edged out, I think, by other ways of talking about it. This is not far from what Marx is talking about in the economic and philosophical manuscripts of 18
44, where his enormously ambitious aim, I think, is to somehow develop a full philosophical anthropology, one from which you can then conjure up, as it were, both an ethics and a politics. Marx is concerned with, of course, primarily the labouring body, the sensuous body. Marx is very much about sensuousness. In fact, what's at the centre of Marx's vision, it would seem to me, is sensuous particularity, not generalities or abstractions. In fact, Marx, interestingly, seems to think that the abstract is more simple, is more reductive than the concrete. The concrete is complex, the abstract is simple, but it's part of the nature of the sensuous particularity of the individual body that it opens out onto bodies around it. Indeed, that it's constitutive of it to do that. And that's a relational affair. Indeed, Marx notes in the EPM that the very process of individualizing oneself is a social process. There couldn't, for example, just be one person any more than there could be one letter or one number. Yes. Because the human body is, for Marx, so constituted as to transform the material world around it, which is to say, because it has history, it has the capacity to be historical because it transforms itself in the process. Because of that, it can greatly extend itself into its environment, which is what we mean, I suppose, by civilization. Civilization is a kind of prosthesis, a kind of artificial extension of the human body, an extension of it outwards. And everything we see around us, fire engines and supermarkets and the United Nations and shampoo and so on, are all extensions of our bodies, in contrast to the kind of thing that, say, badgers or birds or squirrels could get up to. And I don't want to be patronizing to badgers and birds and squirrels. I'm sure they're fine in their own way. But however charming they are, they can't actually blow themselves up. Whereas it's a notable fact about the human species that it's now developed that capability, which is to say that human beings can extend themselves into their environment, into their products, in ways which can then return to plague them. Their products can assume their own strange and autonomous life, and they can spin out of control. That's not so true of animals like squirrels, which work directly on their environment by their bodies. Squirrels don't have weapons of mass destruction, for example, unless they're being very furtive about it. Perhaps they work on them only at night when nobody's around. But they don't have what human beings have, namely the capacity to overreach themselves, not because of weakness, but because of power, and bring themselves to nothing. And that activity, that process, has traditionally been known as tragedy. The human animal is the one who can develop too fast, overleap itself, undo itself, become the victim of its own products, and bring itself to nothing. Let me just say something else about bodies. It's not really related to what I've been saying so far, but with this I'll end. Bodies begin life inside other bodies. It's known as pregnancy. And in an astonishing scene in the first chapter of his Gospel, St. Luke stages an extraordinary encounter
between Mary and her cousin Elizabeth. Both women are pregnant, but neither is exemplary of the conventional mother-to-be. Elizabeth is beyond the usual childbearing age, while Mary is a virgin who has conceived a child. The conception of that child has come about, St. John tells us in his gospel, not by the will of man, not by the will of man, so that the child Mary is expecting and Mary herself fall outside the patriarchal setup of first century Palestine. Mary is not a proper mother at all. The so-called Holy Family is a parody of domesticity. The Christian narrative begins with a sexual transgression on the part of God, who enters the womb of a virgin who is betrothed to a young stonemason. I think Joseph was a stonemason and not a carpenter. Mary, Joseph, and the Holy Spirit constitute an eternal triangle in more than one sense of the term, and the child that Mary is bearing is the fruit of a love more potent than the domestic or marital variety. When Elizabeth sets eyes on her cousin, the babe in her womb, we're told, leaps for joy, but he won't be joyful for very long. He grows up to be John the Baptist, a hippie-like figure, a kind of precursor of Woodstock, who hangs out in the desert on a diet of locusts and honey, and whose wrathful prophecies panic the political establishment into beheading him. The child Mary is carrying will also grow up to be executed, though in his case by the occupying Roman authorities rather than by a local Jewish ruler, as with John the Baptist. He too is disposed of as a potential threat to the state. The Romans reserved crucifixion for runaway slaves and political rebels, which isn't to say that he necessarily was, but it might have been in somebody's interests to suggest that he was. It's likely that the local ruling caste, fearful that Jesus' immense popularity might trigger an insurgency at a highly sensitive political time, the time of Passover, an uprising which would then bring the full force of imperial power down on the heads of the common people. It's likely that somebody persuaded the Romans that he should be done away with for the sake of peace and quiet. Jesus probably died of fear, though not his own. True to their unorthodox origins, neither man, John or Jesus, has really much time for the family. Family is consistently and negatively portrayed in the so-called New Testament. Jesus is sharply critical of the institution, although he has a soft spot for children, and he takes a particularly tough line on child abuse. His public mission takes precedence over domestic affairs, and he's notably brusque and abrupt with his kinsfolk. He doesn't really have much time for them. He's come, he declares, not to unite families, but to set their members against each other. Both men, John and Jesus, are vagrant celibates without home, property, profession, or a future. Even so, the tone of Luke's account of the encounter between Mary and Elizabeth is triumphant. What do they talk about? They don't talk about breastfeeding. They don't talk about morning sickness. They talk about revolutionary politics. In a sisterly dialogue, the younger woman, Mary, responds to her cousin's greeting by bursting out
very suddenly and dramatically with a passage from the Hebrew Scriptures. Perhaps she sings and dances. When she does so, Yahweh, she declares, has brought down the mighty from their thrones and raised up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent empty away. As an obscure young woman from a notoriously backward part of Palestine, Galilee, country bumpkin territory, Mary is comparing her own elevation as mother of Jesus with the raising up of the poor. Her pregnancy is a sign of the victory of what the Hebrew scriptures calls the Anawim, the wretched of the earth, really. A passage from the humble to the exalted is one of the most ancient themes of Judaic literature. It's almost a cliche, you might say, and you might also say that it's the reverse of tragedy. Now, some New Testament scholars claim that the words which Luke puts into Mary's mouth here are part of a zealot chant. The zealots being underground anti-imperialist insurrectionaries, memorably satirized in Monty Python's Life of Brian. And there were probably a few of them in Jesus's entourage. In fact, we know there were one or two of them, certainly. Whether or not Mary's words here are zealot-inspired, this revolutionary reversal or carnivalesque upending is almost, as I say, a cliche of the Hebrew scriptures. You will know Yahweh for what he is when you see riches lavished on the reviled and humiliated. The only authentic power is one born of weakness. Women in general belong to the dumped and discarded of Jesus's age. I mean, the other prominent Mary in the gospel, of course, is Mary Magdalene, who, despite the fact that she might have been a sex worker, is granted the privilege of being among the first to discover that Jesus's tomb is empty. And the other first witnesses are women as well. Now, that's a very bold move on the part of the gospel writers, because the testimony of women was regarded as worthless. So the gospel includes the event, probably because it was too well known to suppress, which the gospel writers might well have done otherwise. St. Luke, by the way, may have been a physician on the staff of St. Paul, and so might have known something about pregnancy. The scene that he sets up between Mary and Elizabeth, which may be fictional for all we know, strikingly prefigures the political landscape of our own time. And one might add that Mary as Virgin Mother is the subject of some of the most beautiful lines ever written by the poet W.B. Yeats, on which I will end. What is this flesh I purchased with my pains? What fallen star my milk sustains? This love that makes my heart's blood stop, or strikes a sudden chill into my bones and makes my hair stand up. I'll end there, but I want to emphasize that we don't have to confine the discussion to the Virgin Mary. Thank you. Thank you very much, Professor Eagleton, for your interesting and thought-provoking presentation. Y vamos a dar paso ahora a la ponencia, bueno, a la conferencia de Pablo Purgar, que es profesor en la Universidad Diego Portales, es especialista en filosofía clásica alemana, filosofía política y economía política.
Su investigación se centra en el pensamiento de Hegel y Marx, con atención a la relación entre metafísica y crítica de la metafísica en los escritos de madurez de Marx. Es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos y miembro del Instituto de Teoría Crítica de Berlín. Es autor de un libro que está en alemán y, viendo ya las dificultades con el idioma, yo lo voy a traducir al castellano, ¿vale? La representación crítica de la formación social, investigaciones sistemáticas sobre el método de Marx, de 2021, es un libro en alemán, y editor de un libro titulado Valor y Sistema, el eterno retorno de Marx, que ha salido de la editorial Biblos en 2023. Pues cuando quieras, Pablo, puedes empezar. No, primero, gracias a los y las organizadores, especialmente a Clara y a César por la invitación, primero, a todo el equipo también organizador que está detrás, que parece que es bastante gente, así que sé que este es un esfuerzo magnánimo de organizar un evento como este, del cual creo que estamos todos muy contentos. Y hacía falta algo sobre Marx que tuviese esa relevancia y preponderancia, no solo a nivel de filosofía, sino que en muchos ámbitos del pensamiento. Bien, primero, coincide esta conferencia con la publicación justo este año. Va a ser un poco productivo cosechar algunos libros que estaban a la espera del año anterior, y uno de ellos es sobre universalidad concreta. Otro es un número sobre filosofía de la economía que estamos editando ahí con Roberto Fineschi, que pronto va a salir también. Y otro al final de año que va a salir sobre metafísica del capital. Así que están básicamente esos conceptos están dando vuelta. Así que, nada, simplemente eso quería dejarlo primero como contexto. Bien, el concepto de universalidad concreta en Hegel tiene una relevancia sustancial en teorías contemporáneas que exploran el nivel de realización del concepto comunidad entre lo universal y lo particular. En esta conferencia caracterizaré al concepto de universal concreto y explicaré cómo la noción de abstracción real propuesta por el teórico alemán, quizás por muchos conocido, Alfred von Rettel, tiene implicancias similares. Entonces, me parece que es relevante lo que hace von Rettel, pero y me parece muy importante, pero quiero decir que el concepto de universalidad concreta tiene un rendimiento conceptual quizás un poquito más agudo en ese caso. La teoría de von Rettel pretende explicar las condiciones de abstracción de las determinaciones epistemológicas de Marx. Sin embargo, me parece que es una hipótesis robusta el que el concepto de universalidad concreta de Hegel tenga mayor poder explicativo para dar cuenta de las determinaciones de la crítica de Marx a la economía política. Para ello, mi exposición constará de los siguientes pasos. Una, caracterizar brevemente el concepto de universal concreto a partir de la noción hegeliana. Dos, caracterizar brevemente el de abstracción real y su función epistémica. Tercero, comparar las ventajas comparativas del primero para explicar los modos de abstracción en la exposición crítica del capital Marx. Para ello, creo que me serviré de algunas interpretaciones no estandarizadas sobre Marx, como es el caso de Hans Friedrich Fulda, que ya tuvimos un congreso que lo organizó Rafa, que está por ahí, Rafa Aragüez, que está en algún lado. Dieter Wolf también, o Karl-Heinz Haag, que en español no hay nada, pero también parte dentro de la llamada Escuela de Frankfurt. Entonces, también me parece muy importante, autor de un libro que se llama Metafísica Negativa, que es, en español no hay nada de él, pero me parece que hay que poner atención y traducirlo, por supuesto. Bien, primero, universalidad concreta en Marx, esa en Hegel, disculpen. No es noticia nueva el indicar que la lógica de Hegel haya proporcionado una oportunidad significativa para una nueva interpretación sobre metafísica, facilitando el establecimiento de un nexo que antes era inalcanzable. Este nexo se caracteriza por la conceptualización de una conjunción teórica unitaria entre metafísica y lógica, así como la relación subsiguiente entre metafísica y filosofía de la realidad, vistas de manera unitaria.
Esta conjunción es de especial pertinencia en quizás el último volumen de la ciencia de la lógica, que es aquello que hace alusión al concepto. Bien, a pesar de las numerosas interpretaciones de esta conjunción, Hegel propone un cambio de paradigma que refuta la metafísica clásica. No obstante, la cuestión de si la disolución de la metafísica clásica en la lógica hegeliana implica la disolución de todos los proyectos metafísicos sigue siendo una discusión abierta. El concepto de universalidad concreta es fundamental para resolver la posible obsolescencia de la metafísica clásica como proyecto coherente. El relato de Fulda sobre la concepción de Hegel de la lógica como única metafísica propia, la Eigentliche Metaphysik, señala una reconfiguración de la tradición metafísica y, en consecuencia, de la naturaleza de la propia refutación. La refutación efectiva de la metafísica precrítica solo puede atribuirse mediante una presentación crítica de la metafísica. Disculpen que esté hablando de metafísica ahora en un congreso de Marx. Que simultáneamente la reconfigura para salvaguardar sus virtudes filosóficas. En esta coyuntura, esto lo veíamos en este congreso que organiza Rafa, Fulda extiende la naturaleza crítica de Taunism de la lógica objetiva de Hegel a todo proyecto lógico, una pretensión de unidad crítica entre lógica y metafísica que puede rastrearse hasta los primeros escritos de Jena. Podemos hacer un seguimiento a esta identidad. Postulo que existen antecedentes suficientes para fundamentar esta afirmación, ya que hay coherencia histórica en la opinión de Hegel sobre la unidad entre dimensiones lógicas y metafísicas. Esta unidad es una exigencia correctiva de ambas dimensiones. Es decir, no se trata de simplemente la afirmación de la metafísica ni la afirmación de la lógica. El camino de la crítica a la extensión ontológica en ámbitos no relacionados con la lógica es una de las tesis más fuertes en la caracterización que Fulda hace de la filosofía de Hegel. La metafísica hegeliana sería entonces la caracterización de la metafísica propiamente dicha, en la medida en que la diferencia de las propuestas extensivas de la ontología en ámbitos no metafísicos. La crítica robusta a la interpretación del sistema hegeliano como un monismo ontológico racional tiene lugar en forma de reposición metafísica sistemática como exposición crítica de lo absoluto, sin reposicionar por ello la metafísica clásica. Este es el título de mi libro, Exposición crítica de la formación social. Así que por ahí va el tema. Siguiendo la posición de Fulda, coincidimos que Hegel rechaza la necesidad de argumentos ontológicos y ontoteológicos en la ciencia de la lógica. La tarea de ontológica o desontológica en la lógica de Hegel y la caracterización crítica de la metafísica como ingrediente permanente en el sistema filosófico no solo implicaría a la lógica objetiva, sino que esto se podría tratarse como una radicalización del proyecto crítico. Se posiciona en contra de una interpretación continuista de la lógica objetiva como sustitución de la metafísica estándar. Fulda no pretende comprender que la propuesta sistémica hegeliana pretenda definir lo que existe, los entes en el mundo o los diversos entes en el mundo. Fulda rechaza también que la idea de que la ciencia de la lógica requiera un reposicionamiento ontológico en general en el proyecto metafísico. Esta interpretación nos proporciona una importante y contundente explicación sobre metafísica hegeliana para comprender textos relacionados con método, exposición crítica, dialéctica, entre otros, y evaluar ulteriores esfuerzos para extender los conceptos metafísicos a ámbitos que van más allá de la propia metafísica. ¿Recuerdan? Resuenan estos términos en Marx, método, exposición crítica, dialéctica, etc. La ciencia de la lógica no recupera la filosofía del ser como una mala metafísica de los entes, eine schlechte Metaphysik der Dinge, porque todo esto forma parte del presupuesto de un sujeto. El pensamiento autopensante investigado de la lógica da cuenta de determinaciones cada vez más concretas del pensar, que advierte una superación de los argumentos afirmativos de la ontología sin referencia a un objeto o a un sujeto empírico. Es decir, la exclusión del espacio-tiempo y la subjetividad individual. El fundamento autorreferencial de la lógica objetiva se extiende así como génesis del concepto mismo, sin afirmar por ello la preeminencia de la ontología en la metafísica. Quisiésemos afirmar aquí con esto que no se trata solo de la articulación del argumento ontológico a favor de la exposición crítico-lingüística de la lógica especulativa como metafísica propiamente dicha, sino que también de la crítica a toda extensión ontológica, de la pretensión de extender la ontología a ámbitos pertenecientes a otras filosofías científicamente particulares.
Siguiendo esta posición, podríamos afirmar que la noción de universal concreto en metafísica, tal como la propone Hegel, es una noción que permite dilucidar las implicaciones y el modo en que la metafísica interactúa con el sistema filosófico. La caracterización de Hegel de los universales como abstractos o concretos desafía la intuición predominante de que la universalidad sea inherentemente abstracta. La abstracción, en sus términos más simples, se define como el elemento común compartido por una multitud de instancias individuales. Este mínimo, o lo común de la abstracción, subraya la idea de que los universales no son meramente abstractos, sino también concretos. La concreción, en cambio, predica la individualidad y la finitud, reuniendo, aparentemente, una serie de determinaciones complejas. En la doctrina del concepto, Hegel nos advierte contra la reducción del concepto a una mera universalidad abstracta. Ahora, la introducción del concepto universal concreto en Hegel sirve para dar cuenta de una realidad útil para comprender la unidad entre universalidad, particularidad, entre abstracto y concreto. En este sentido, la universalidad concreta se refiere al concepto especulativo de la ciencia de la lógica, en la medida que es el punto de inflexión del llamado conocimiento teórico y práctico. La autoexposición del concepto se refiere a la estructura expositiva dialéctica, entre comillas, fundamental para entender, que permite dar cuenta de la trascendencia de lo meramente abstracto y lo particular. La universalidad propia del concepto se refiere a su propia autodeterminación, es decir, a su determinación negativa en la medida en que se concreta en lo particular y singular sin abandonar su propia universalidad. Esta frase es importante, o sea, que se concreta en lo particular y singular sin abandonar con ello su universalidad. La relación silogística de identidad interna entre universalidad, particularidad y singularidad del concepto será característica de su concreción y de la superación de su mero carácter abstracto. La determinación especulativa del concepto al espacio y la función sistémica de la autodeterminación misma en Hegel puede, en tanto, incluirse dentro de una totalidad autodeterminante. La verdadera universalidad es la complejidad codeterminante de estos tres momentos, universalidad, particularidad, singularidad, en la medida que trasciende la mera abstracción universal y se concretiza particular y singularmente. La coimplicación determina la concreción universal. La unidad negativa del concepto es en sí concreta y con ello particularizada y singularizada. La relación negativa de lo universal consigo mismo es su devenir particular y singular como modos concretos de la totalidad. La totalidad dinámica del universal concreto hace que su autodeterminación sea circular, compleja y unitaria. Este concepto de complejidad lo voy a insistir acá en esta charla. El marco de producción de la universalidad concreta incluye su propio proceso expositivo determinante como corrección y crítica de su propia abstracción. Y así, este marco de concretización manifiesta su modo de realización filosófica. Por esta razón, ¿puedo tomarme este, cierto? Sí. La libertad o autodeterminación del concepto se extiende así a la esfera de la naturaleza y del espíritu. Por consiguiente, la exposición misma del concepto es para Hegel exposición de la libertad. Bueno, hasta acá es una charla sobre Hegel, no tiene nada que ver con Marx. Y aquí viene el punto, esto que es sucinto respecto a por qué tiene algo relevante, algo que decir sobre Marx. Bueno, segundo punto, la abstracción real en Sohn-Rethel. Bien somero, diría, el concepto de abstracción real tiene una finalidad completamente distinta y no apunta a una dimensión metafísica, como la consideraba en Hegel, pero sí tiene un punto de convergencia en la relación entre universalidad y realidad. La tradición intelectual del concepto de abstracción real pretende proporcionar una base, comillas, epistemológicamente coherente para la teoría del valor, en fin, y, en general, para la forma de determinar las relaciones socioeconómicas basadas en el modo de socialización en Marx. Mientras que ambos conceptos, el de universal concreto y el de abstracción real, expresan una relación en torno a la forma en que una abstracción dada se convierte efectivamente en real, la particularidad de este último concepto, para Sohn-Rethel, reside, sin embargo, en su concretización abstracta sin apelar necesariamente a una raíz racional de su concreción. Por tanto, puede deducirse puramente de la acción humana y no como producto del concepto. Y ahí es cuando tengo una diferencia.
Dice, para Son Rethel, el concepto de abstracción real apunta a una abstracción que no es generada por la razón y por lo tanto no es generada especulativamente, comillas, libre, sino que recibe la propia acción de los individuos en el intercambio. Este concepto pretende concretar lo que Marx intentó formular sobre la naturaleza del intercambio capitalista como una dominación abstracta y anónima sobre la acción intencional. La preocupación de Son Rethel es el diagnóstico del inconsciente social producido por el proceso de abstracción. La aparición social de la mercancía reproduce un carácter cosificado de las abstracciones fetichistas de la mercancía que se muestran acomodadas y fetichizadas de la propia acción de la mercancía. Ahora lo cito en su Kritischen Liquidierung des Apriorismus, me parece que no hay una traducción de ese libro al español, una traducción mía dice, bueno, el análisis de la reificación en la forma de las conexiones genéticas entre la forma de mercancía y forma de pensamiento que encuentra en su proceso deductivo, proporciona las preguntas críticas como hipótesis con las cuales el estudio materialista de la historia debe abordar el material empírico disponible. El anterior análisis crítico de la reificación, por un lado, quita las categorías lógicas de nuestro pensamiento la apariencia de validez intemporal y, por otro, priva el empirismo histórico del carácter de facticidad. En ambos aspectos inseparables vemos el análisis de la reificación como una preparación indispensable para la investigación histórica materialista. Bueno, fin de cita. La reducción automática de las relaciones cualitativamente diversas, humanas y sociales, a las relaciones cuantitativamente, ficcionalmente abstraídas, será para Son Rethel un elemento crucial en el rechazo teórico del original, meramente racional de la forma de abstracción. El universo conceptual abierto por el autor pretende densificar teóricamente la interdependencia abstracta entre sujetos manifestada en la acción. Para Son Rethel es en el intercambio donde las esferas de relación y consumo están mediadas a través de la mercancía dinero, una abstracción que aparece como social e inmediatamente válida. Sin embargo, la categoría de abstracción real es utilizada por Son Rethel como explicación ontológica y preepistemológica. En las páginas que siguen pretenden justificar que la reformulación de Hegel, del universal concreto, no solo coincide argumentativamente con la propuesta de Son Rethel de una abstracción real, real abstracción, en Marx, sino que tiene una mayor capacidad explicativa para la elucidación de la naturaleza de las determinaciones de la crítica de la economía política. La concreción de la universalidad puede expresarse en Marx de la siguiente manera. Lo real exige un derecho de primacía para las condiciones de abstracción en general. Bien, de manera determinada, esta exigencia en concreto se expone en el desarrollo crítico de la sociedad burguesa. Lo universal concreto delimita una pluralidad de relaciones intersubjetivas de lo real. No solo es un principio común, sino que también se realiza en instancias particulares y requiere una exposición formativa. Este es un término, un neologismo que utilizo yo, en todo caso, que llamaremos en nuestros términos, exposición formativa del capital. Bildende Darstellung des Kapitals. Esta es una versión en alemán. En este sentido, el concepto de capital, como ejemplo principal e inicial de la crítica de Marx a la crítica a la economía política, cumple una función categorial como concepción no ontológica de la universalidad concreta, en la medida que se concibe como una abstracción que tiene su base material en una realidad erigida en la relación entre sujetos. Bien, otro punto, que lo llamé lo abstracto y lo concreto en la mercancía. En términos generales, es plausible afirmar que uno de los esfuerzos más preponderantes contra el idealismo en Marx es la superación de la extrema exterioridad de la idea hegeliana como, lo cito, demiurgo que crea la realidad material. Independientemente de la exactitud de la interpretación de Marx sobre Hegel, que en varios pasajes también puede ser muy impreciso, la intención muestra la denuncia del idealismo acrítico, una crítica al idealismo acrítico, que coloca la idea abstracta como principio de la materialidad. Esta denuncia es un elemento repetitivo y generalizado de la obra de Marx, con especial énfasis en la ideología alemana. Por el contrario, la centralidad de la materialidad tiene sentido para dar contenido a lo concreto de las relaciones determinadas en la economía política. Así, el intercambio abstracto de mercancías aparece como el momento más simple de una totalidad socializada. Simple, aquí significa universalmente abstracto. De hecho,
Terry Eagleton también habló de la abstracción y lo concreto justamente en este sentido. El punto más abstracto de la formación social. Ahora bien, aunque sean universalmente abstractos, el intercambio, el valor y la mercancía expresan, por simples que sean, una cierta concreción, un cierto grado de determinación de la formación social. Ni en Hegel ni en Marx, lo abstracto y lo concreto son operadores completamente separados, sino que incluyen la plausibilidad de la determinación continua y, por tanto, de la concretización de las relaciones que signan. Esta parte es importante, en tanto que es un proceso de socialización, ese proceso marca un proceso también de concretización. Bien, concretar es de abstraer. Concretar es de abstraer. La abstracción es la exclusión y supresión de los accidentes y contingencias de las determinaciones. La exposición ordenada y metodológica de las abstracciones más simples hasta las caracterizaciones más complejas es la tarea de todo método. Esta significación es la característica unitaria de la totalidad en este neologismo, exposición formativa. Bien, ¿qué una exposición formativa pretende mostrar? Como vía propedéutica, permanezcamos en el proceso de intercambio. Bien, solo gracias al intercambio es posible la mediación formal de dos objetos que tienen una existencia simple, o Dasein, en la economía política. Estos objetos son mercancías. El hecho que se nos permita formular un criterio de abstracción en este proceso de intercambio forma parte de la exigencia epistemológica de Marx de un modo de exposición determinado e internamente coherente, que difiere de las necesidades de la investigación empírica. La formación, la Bildung de lo social, como exposición progresiva de las determinaciones del capital, es un requisito metodológico. La abstracción en la formación de conceptos pretende mostrar una referencia a su caracterización como componentes determinantes de lo social. La determinación de la totalidad social se concibe mediante la caracterización de la universalidad concreta del capital como dominación impersonal sobre toda determinación de la exposición. Es decir, el capital domina la cadena expositiva de la totalidad de la sociedad burguesa. La exposición de la economía política, sin embargo, es una determinación crítica fundamental del método en general. La adopción por Marx del procedimiento metafísico clásico, aquí en el sentido de Hegel, no ontológico, implica la adopción de un instrumental conceptual para sustituir las autorrelaciones subjetivas basadas en precondiciones socioestructurales. Eso último era una cita. Sobre todo porque el procedimiento burgués aparece como una teoría de la intersubjetividad deficiente y sin presupuestos. La crítica expositiva del capital examina la naturaleza contradictoria de las relaciones fundamentales con resultados concretos, la reificación sistemática de las determinaciones respecto a la producción y la subjetivación de sus fundamentos materiales. Esta exposición formativa del capital concreta progresivamente la universalidad impersonal del capital de forma negativa, crítica, dialéctico, como le quieran decir ustedes. Bien, el capital se entiende como un universal concreto porque, uno, es un concepto universal y generador de toda crítica de la economía política. Dos, da sentido a todas las demás determinaciones de la economía política. Tres, como concepto expresa una relación unitaria de universalidad, particularidad y singularidad. Por ejemplo, en la relación de intercambio, por supuesto, al ser una relación, no lo podemos indicar deícticamente esto es el capital, sino que la vemos concretizada en nuestro intercambio. Entonces, no es que digamos esto es preciso el capital, como tío rico más pato, esta montaña de oro de acá, esto es capital. No, también se expresa fácticamente, particular o singularmente, en la relación cotidiana del intercambio. Entonces, expresa la relación unitaria entre universalidad, particularidad y singularidad. 4. La concretización del capital como abstracción real se refleja correctiva y negativamente en forma de exposición formativa de la sociedad burguesa. 5. Las funciones del capital dominan sobre el resto de las determinaciones de la economía política. Así, las determinaciones son instancias del propio capital.
Esta dominación se define como el poder de dominio y disposición del resto de las instancias. Verfügungsgewalt y ¿cuál era la otra? De dominio. Herrschaftsgewalt, ¿era así? No me acuerdo. Bueno, me hice una tesis al respecto, ya no me acuerdo qué término usé. Bueno, pero otro, poder de disposición, que a propósito, simplemente una cosa filológica, el concepto de poder en alemán, Gewalt, es ambiguo. Ustedes verán que tiene no solo poder, sino que también puede significar violencia, ¿cierto? Entonces, hace referencia a un poder coactivo. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando duda poder, no es simplemente un poder abstracto, de cierta manera. Bien, esto me perdí. Esto afirma que las relaciones de intercambio están dominadas por modos de abstracción que son inmanentes y universales. En este sentido, la teoría del valor implicada en el proceso de intercambio, es una teoría de la formación del propio capital y, por tanto, llegar a ella da sentido a la exposición precedente. En este sentido, la dominación del capital como impersonal significa que su poder de comandar y disponer viene dado por el carácter concreto que su propia universalidad le confiere sobre las relaciones generales de producción. Para Sonrettel, como estudioso particularmente atento de la relación entre epistemología y teoría del capital, toda abstracción ha sido tematizada por la tradición filosófica como un asunto exclusivo de la propia conciencia. Así, su concepción de la abstracción real pretende responder a una abstracción formal estandarizada. Su afirmación es cuanto menos imprecisa. Nuestra posición subraya que Sonrettel pasa por alto la función material del universal concreto hegeliano. Este es el punto que pasa por alto Sonrettel, que esa función material del universal concreto hegeliano pretende ilustrar el mismo fin que la abstracción real propuesta por él y que tiene un mejor rendimiento conceptual para dar cuenta de la naturaleza epistemológica del capital que la propia noción de abstracción real, en la medida que esta última pasa por alta la exigencia silogística práctica del capital. A este respecto, Hegel ofrece una consistencia categorial más robusta para dar cuenta de esta exigencia categorial. Hegel concibe el universal concreto como una nomenclatura epistemológica que puede realizarse en diferentes esferas de su sistema. El universal concreto no es solo una forma de expresar el concepto puro en la lógica, sino que gestiona la transición hacia su realización. El universal concreto manifiesta el modo en que conocemos conceptualmente lo real. En el proceso social de abstracción, el intercambio de mercancías se sitúa como escenario homogéneo y simplificado de contingencias en el que los productos interactúan de forma simétrica. La homogenización de las condiciones simples de intercambio, expresada al principio del primer capítulo del Capital, expresa un modo de abstracción de la particularidad de las cosas para convertirlas en mercancías con una carga universalmente determinada. Los objetos particulares adquieren así forma, valor, como mercancías determinablemente individualizables, pero universalmente equivalentes. La lógica de la naturalización del intercambio hace que este modo formal de equivalencia de mercancía aparezca como un modo natural de interacción social y el valor como una propiedad social. A mí me encanta alguna vez lo discutíamos con Clara, el concepto de propiedad social. Acá Marx utiliza el concepto Eigenschaft, que Eigenschaft es un concepto reservado para propiedades químicas, para propiedades naturales. Pero Marx sagazmente utiliza el concepto Eigenschaft, que en español también es como propiedad de la cosa, lo utiliza para jugar con el término Eigentum, que Eigentum es el concepto de propiedad en sentido de propiedad privada, y habla de Eigentümlichkeit, y Eigentümlichkeit se traduce en las traducciones del Capital como peculiaridad. Se pierde que Eigentümlichkeit no solo es peculiaridad, sino que en sentido de propiedaleidad. Entonces, une el concepto de propiedad, de Eigentum, con el concepto de Eigenschaft, con el concepto de propiedad de cosa, para decir, la social se produce a sí mismo como si fuese propiedades naturales, sociales. Ese es el punto interesantísimo cómo lo está mezclando. Bien, en este sentido,
no solo podemos concebir una subjetividad colectiva como la sociedad o específicamente sociedad burguesa como un universal concreto, sino que el propio capital como categoría se concibe como un universal concreto. En términos hegelianos, lo concretamente universal de la sociedad burguesa es considerar a los individuos como personificados en el mercado bajo una ley abstracta del valor. La universalidad del capital es la forma en que las determinaciones de la propia sociedad burguesa aparecen mediadas por el capital. El capital como, comillas, sujeto de la sociedad concreta, da forma a esta sociedad específica como sociedad capitalista. Pensar estas determinaciones a través de la formulación de lo universal concreto denota el carácter fundamentalmente epistémico de la construcción del capital y de la totalidad de la sociedad burguesa, teniendo como punto de partida el intercambio. Acá hay un pequeño paréntesis. Este elemento, que la formulación del universal concreto, también explica esta naturaleza epistémicamente robusta de la explicación del capital. Dos cosas. Uno, de por qué el capital se llama el capital y no se llama, qué sé yo, la sociedad burguesa, no se llama el valor, en cierta manera. Se llama el capital porque ese capital está siendo predicado en la obra. Segundo, es que denotar este carácter fundamentalmente epistémico significa que necesita refutación el capital. Si tiene una naturaleza epistémica, de ahí que nosotros exijamos la actualidad y las nuevas perspectivas sobre Marx y volvamos repetitivamente, porque si no lo hemos refutado de manera epistémicamente consistente, tiene actualidad. Y no simplemente es un objeto histórico que nosotros vayamos y decir, bueno, vamos a denotar qué dijo este autor. Y por eso generalmente los departamentos de filosofía se equivocan en expulsarlo, porque tiene todavía una actualidad robusta. Bien, sigo. En el intercambio... ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Bastante? Ah, sí, ya, gracias. Bien. En el intercambio, 20 minutos. Dale, voy a tratar de apurar la carreta. Bien, en el intercambio, decididamente o no, establecemos una relación de equivalencia que solo es posible mediante una abstracción de las propiedades contingentes de cosas. Es precisamente esta sustracción la que permite establecer relaciones de universalidad entre productos particulares. En este sentido, el concepto de valor, Wert o de valor de cambio, Tauschwert, se muestra como una abstracción real que se basa en su propiedad social. ¿Recuerdan? Propiedad social, gesellschaftliche Eigenschaft, y que no tiene realidad más que en el propio pensamiento humano. Por un lado, podemos decir que en Hegel la universalidad concreta da cuenta de un aspecto estructural del concepto puro y, al mismo tiempo, es lo que permite la realización de este concepto, que podemos movernos de la lógica e irnos hacia otros ámbitos, no lógico ni metafísico, etc. Por otro lado, la noción de abstracción real propuesta por Sonrettel se entiende como un concepto asociado a la conciencia que debe, sin en falta, remitir a la acción humana, lo social como fuente de conocimiento. La materialidad de la abstracción forma parte de la naturaleza cognitiva del intercambio. Por tanto, la abstracción real es el resultado del propio acto de intercambiar. La epistemología de la acción propuesta por Sonrettel, sin embargo, falla en la particularidad de la sustracción de las contingencias prácticas como separadas de las del pensamiento. Inevitablemente, la abstracción de lo real se enfrenta a un problema de silogismos prácticos. Esto es, las determinaciones contingentes de la naturaleza del intercambio no toman genéticamente su estructura del pensar, sino que exponerlas requiere una cadena de consistencia relacional o, si se quiere en estos términos, dialéctica. Con los años me he puesto más optimista con el concepto de dialéctica. Antes era muy crítico, todavía lo soy, pero ya menos que antes. Bueno, la exposición requiere un modo, el modo requiere un método, el método requiere una epistemología. Bien, en cuanto a la plausibilidad de la noción de abstracción real, por ejemplo, Adorno se centra en el mismo problema, en cómo formulando una relación entre epistemología y filosofía práctica podemos evitar el universalismo de la tradición idealista. El problema no son los universales, el problema es el universalismo, es creer en esta independencia del universal.
Tal como podemos tener problemas de particularismo, ciertamente. Es decir, cuando yo simplemente en este silogismo me pongo como hincha de un club sobre uno de los términos. Bien, esta pretensión depende de cómo vamos a entender este proceso que produce universales. La abstracción real y el universal concreto formulan, en mi opinión, el mismo problema de maneras diferentes. En Marx, la abstracción práctica exige que la crítica de la economía política constituya la necesidad del vínculo dominante de lo social sobre la conciencia. No se trata solo de la toma de conciencia de la realidad, sino de la composición de esa conciencia que capta lo real de manera abstracta. Se trata de un modo de aparición de la objetividad que no está solo en la conciencia individual. Esta concepción está, según Sonrettel, en contraste con la filosofía teórica estándar. Es en la relación de intercambio como actividad donde se manifiesta esta abstracción. Para intercambiar hay que producir algo, por lo tanto su realidad se elabora en la acción. Punto D. Construcción de la concreción de la sociedad. Desarrollar un método claro y coherente es clave para Marx para exponer la formación social. Siguiendo el desarrollo de una dominación impersonal del capital sobre la interpretación de Hegel del problema de la dominación, nuestra investigación continúa con los primeros esbozos de la exposición crítica de Marx sobre el capital. La cuestión clave se centra aquí en la formación, esa Bildung, ¿recuerdan? Esa Bildung conceptual de la sociedad burguesa. La hipótesis de este punto puede formularse como sigue. La tarea fundamental del capital es la reconstrucción de lo concreto en la medida que este concreto se identifica con el concepto de sociedad burguesa. Esta reconstrucción no es simplemente su exposición, sino también principalmente la, doble de tambores, complejización crítica de las determinaciones. O sea, básicamente entiendo el capital como una generativa de un sistema complejo, es decir, un sistema complejo. Y es lo coincidente entre Hegel y Marx y por qué nosotros podemos a día de hoy todavía, de manera filosóficamente coherente, mezclarlos. O sea, pedirles que tengan una relación. Porque ambos tienen no solamente un criterio, qué sé yo, especulativo o algo así, sino que tienen pretensiones sistémicas de complejidad. En cierto modo, la crítica del capitalismo es principalmente una crítica de una forma particular de socialización, una Vergesellschaftung. Y en segundo lugar, una crítica secundaria de una concepción particular del individuo. Aquí plantearemos la cuestión del papel de la sociedad y de lo social en relación con la forma de exposición del capital como forma de exposición concreta de su universalidad. Varios borradores de la crítica de la economía política de Marx proporcionan un método correlativo para la crítica del sistema capitalista de producción. Aquí podemos afirmar que su diagnóstico social y la crítica correspondiente de la siguiente manera. A. Cabe señalar que en Marx existe una conexión interna entre sociedad y los sujetos de intercambio a través del respectivo tipo de dominación, en este caso de la del capital. Marx muestra una diferencia entre las diversas reconstrucciones del concepto de ser humano, Mensch, en relación con la formación social dominante. La sociedad domina a los sujetos, pero lo hace a través de una relación abstractiva específica, la fetichización del valor. Para explicar esto, nos centramos en la concepción de la sociedad y más concretamente de lo social en su obra tardía, la que Marx escribe una concepción, entre paréntesis, holística en el sentido estricto del desarrollo de todas sus conexiones humanas. B. El concepto de sociedad burguesa engloba y resume las continuas investigaciones sobre el sistema del capital, de modo que el concepto realza y estructura de forma universal toda constelación de disposiciones especiales de la economía política. El objetivo de este escrito es dejar claro que la concepción burguesa de la sociedad reproduce una cierta dominación sobre los individuos, como resultado de la cual se produce una relación asimétrica entre individuos sobre la base del organismo social. El primer paso para explicar la crítica de la socialización es la exposición, ¿estoy bien? Ya, de la propia sociedad. 10 minutos, voy a tratar de apretar el tiempo. Sin embargo, debemos subrayar que la tarea se hace más difícil por el hecho de que, para Marx, la sociedad civil no puede reducirse a una definición aislada, sino que debe entenderse siempre como el resultado de una investigación desplegada y de una cierta plenitud de las condiciones humanas.
El carácter crítico de la lógica de Hegel coincide con la presencia de una lectura operativa del proceso categorial de determinación económica de la producción de mercancías, en la que también está implicado su concepto de sociedad. Esta interpretación se analiza críticamente en la medida en que Marx, en su obra posterior, sitúa el concepto de sociedad como una fase de producción general a desarrollar, pero en ningún caso deriva de este concepto de un sistema de lógica pura, por supuesto. En una carta a Kugelmann en 1868, Marx describió el problema de abstraer el concepto de burgués de sociedad de la siguiente manera, que a priori no existe una regulación social consciente de la producción. La sociedad se entiende primero como el resultado de todo el desarrollo sistémico de las formas de capital, y mientras esta sociedad esté determinada bajo las condiciones del modo de producción moderno, es burguesa. La idea de una sociedad como fase de concretización del proceso continuo del capital se refuerza en el desarrollo progresivo del pensamiento de Marx. Al mismo tiempo, se ve como una crítica de los métodos de la abstracción de la economía política clásica y de los apriorismos reguladores. Bueno, me voy a saltar una parte que hablo de complejidad, pero asuman como que lo hablé. Voy a la conclusión, para hacer una rápida. Bien, conclusión. En virtud de su potencial especulativo filosófico, la noción de universalidad concreta desempeña un papel clave en la construcción del capital para formar una compleja primera fase de la exposición de Marx de las determinaciones capitalistas como sociedad burguesa. La importancia de la burguesía para la sociedad radica en su carácter abstracto de las formas de mercancía. La sociedad burguesa o sociedad civil, como civil burguesa, como lo quieran traducir, como conjunto de relaciones sociales, es ante todo una unidad dinámica de determinaciones productivas que debe entenderse como objetiva, es decir, en la medida que el carácter social objetiva, toda la exposición del proceso de capital se entiende como un desarrollo objetivo del proceso económico del capital. De este modo, el concepto de sociedad se entiende como una categoría objetiva dentro de un marco crítico. El concepto de sociedad expresa una totalidad compleja dentro de la crítica de la economía política. Es el objeto que concreta la exposición de los diferentes momentos de producción en general. Este concepto, así desarrollado, no carece en absoluto de contenido, sino que, por el contrario, entendido como suma de relaciones interpersonales, expresa la unidad diversa de las determinaciones concretas esenciales del capital. Si quieren, después peleamos por qué es esencial. No, bueno, la unidad o suma de momento de la producción expresa una naturaleza social del valor. Se reproduce la riqueza capitalista en general, donde la categoría de dinero, como forma de existencia de esta objetividad del valor, se presenta, entre otras cosas, como manifestación visible de la acción social. En este caso, el dinero no solo es visto como un medio de entre dos productores, sino como una forma social objetiva de mediación de la acción dinámica en general, como abstracción real que media el intercambio, si queremos decirlo así. La forma dinero reúne y ejemplifica que la crítica económica del carácter social de todas las relaciones y al mismo tiempo se entiende como la forma básica de las etapas de la socialización. Es en el sentido que el dinero se presenta como el punto de partida de la acción orientada al beneficio. La sociedad realizada de la forma de producción no manifiesta otra cosa que la coincidencia de diversos factores de la actividad económica, y esta coincidencia debe entenderse como una unidad o suma de relaciones sociales. Marx subraya que toda crítica social carecería prima facie de términos de justificación filosóficamente relevantes y no produciría ningún contenido significativo si no considerara primero la variedad de relaciones. En consecuencia, la sociedad podría describirse como el último término universal de un procedimiento puramente metodológico en el sistema del capital. Es ya la suma de las condiciones desarrolladas de clase y el momento más concreto que todo desarrollo de la forma del capital en la medida que se entiende concretamente como una composición diversa. Bueno, punto. Ahí está. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo, por esta interesantísima presentación.